Buenos días, tardes o noches, profesores y compañeros. Hoy le vamos a hablar sobre el tema de la naturaleza de la luz. Mi grupo está conformado por Simón Liu, Tatiana Durán, Yisca Rivera, Edwin Beitía y mi persona, Viviana Navarro. Te voy a presentar sobre la teoría corpuscular de Newton. La teoría corpuscular de Newton es una antigua teoría propuesta por Sir Isaac Newton en el siglo XVII para explicar la naturaleza de la luz. Newton propuso que la luz estaba formada por partículas minúsculas denominadas corpúsculos que se movían en línea recta a una velocidad extremadamente alta. Según esta teoría, la luz blanca estaba compuesta por corpúsculos de diferentes tamaños, cada uno correspondiendo a un color diferente. Newton desarrolló esta teoría en su obra Óptica, publicada por primera vez en 1704. En esta obra también introdujo el famoso experimento de la dispersión de la luz mediante un prisma, que demostraba que la luz blanca podía descomponerse en los colores del espectro visible. Sin embargo, aunque su teoría corpuscular ofreció una explicación para este fenómeno, no pudo explicar satisfactoriamente otros fenómenos de la óptica como la interferencia y la difracción de la luz. Con el tiempo, la teoría corpuscular de Newton fue reemplazada por la teoría ondulatoria de la luz, propuesta por Thomas Young y Augustin Jean Fresnel en el siglo XIX. Esta nueva teoría postula que la luz se comportaba como una onda y no como partículas. La teoría ondulatoria pudo explicar de manera más completa y precisa una variedad de fenómenos ópticos. Yo le voy a hablar de la teoría ondulatoria de Huygens, concebida en el siglo XVII por el destacado científico neerlandés Christian Huygens. Es una joya intelectual que ha resistido el paso del tiempo. Esta teoría revolucionaria abordó la naturaleza fundamental de las ondas, proporcionando una base conceptual sólida para comprender el fenómeno óptico clave. En su esencia, la teoría postula que cada punto en un frente de onda se comporta como una fuente secundaria puntual de ondas esféricas. Esta onda secundaria se propaga en toda dirección, desde cada punto del frente de onda original. La fascinante intención de esta onda secundaria resulta en la formación de una nueva fuente de onda que avanzan en una dirección específica. Este enfoque es especialmente valioso al explicar el fenómeno de la reflexión y la refracción de la luz. En el caso de la reflexión, la teoría de Huygens sostiene que la onda secundaria generada por cada punto del frente de onda índice combinan de manera coherentes, dando lugar a la dirección de la onda reflejada de acuerdo con la ley de la reflexión. Sobre la teoría ondulatoria de Fresnel, que fue una teoría desarrollada por el físico Augustin Jean Fresnel a principios del siglo XIX, y esta es una contribución fundamental al entendimiento de la naturaleza de la luz. Fresnel llegó a proponer que la luz es una forma de onda y que en lugar de estar compuestas por partículas como se creía anteriormente. Su teoría ayudó a explicar varios fenómenos ópticos que no podían ser explicados por la teoría corpuscular de la luz, y esto incluía lo que era la difracción y la interferencia. De acuerdo con la teoría ondulatoria de Fresnel, la luz se propaga en lo que es la forma de ondas que consisten en campos eléctricos y magnéticos oscilantes, y estas ondas se propagan a través de lo que es el espacio y también experimentan fenómenos de interferencia cuando se superponen, lo que puede llegar a resultar en patrones de franjas brillantes y oscuras. La difracción es la curvatura de las ondas alrededor de los obstáculos, y también puede explicarse mediante la teoría ondulatoria. A pesar de que esta teoría ondulatoria de Fresnel demostró ser capaz de explicar muchos fenómenos lumínicos, la dualidad onda-partícula de la luz no fue completamente resuelta hasta cuando se llegó a desarrollar a la fecha posterior de la teoría cuántica. Sin embargo, esta teoría sigue siendo una contribución significativa al entendimiento de la naturaleza de la luz, y también es un tema relevante para poder discutir sobre una charla óptica y los fenómenos lumínicos. La teoría electromagnética de Maxwell es un conjunto de ecuaciones que describen el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos, así como sus interacciones en el espacio. Estas ecuaciones fueron formuladas por James Clerk Maxwell en la década de 1860 y son fundamentales para entender y describir fenómenos electromagnéticos, como la propagación de ondas electromagnéticas, incluidas las ondas de radio y la luz,
Las ecuaciones de Maxwell se expresan comúnmente en forma diferencial y en forma integral. Aquí están las ecuaciones fundamentales en su forma diferencial. La ley de Gauss para el campo eléctrico, la ley de Gauss para el campo magnético, la ley de Faraday de la inducción electromagnética, ley de Ampere-Maxwell con corrección. Estas ecuaciones describen cómo los campos eléctricos y magnéticos interactúan y se propagan a través del espacio, permitiendo la transmisión de ondas electromagnéticas. La teoría coherente de las ecuaciones establecía la base para el desarrollo de la tecnología modernas como la radio, la televisión y la comunicación inalámbrica. Hablar sobre la naturaleza corpuscular de la luz según Einstein. Albert Einstein contribuyó significativamente a la comprensión de la naturaleza de la luz mediante su teoría sobre el efecto fotoeléctrico, por lo cual recibió el Premio Nobel de Física en 1921. La explicación del efecto fotoeléctrico fue uno de los primeros indicios de la dualidad ondas-partículas de la luz. En lugar de proponer que la luz consiste exclusivamente en ondas o en partículas, Einstein propuso que la luz puede tener propiedades tanto ondulatorias como corpusculares. Esta idea se conoce como la dualidad onda-partícula. Según la teoría de Einstein, la luz puede comportarse como partículas llamadas fotones. En ciertos experimentos, como el efecto fotoeléctrico, cada fotón lleva consigo una cantidad discreta de energía y cuando incide sobre un material, puede liberar electrones. Esto explica fenómenos que no podían ser totalmente explicados por las teorías previas que consideraban la luz como ondas. La dualidad onda-partículas es un concepto fundamental en la mecánica cuántica y se aplica no solo a la luz, sino también a otras partículas subatómicas. La teoría de Einstein y otros desarrollos en la mecánica cuántica proporcionaron una comprensión más completa y precisa de la naturaleza dual de la luz. Ya por último, mi persona, Viviana Navarro, le voy a explicar sobre la naturaleza dual de la luz. En sí, el concepto de esta se centra en la física que refleja la capacidad de la luz para exhibir tanto comportamientos de partículas como de ondas. A lo largo de toda la historia se han propuesto dos teorías principales para explicar el comportamiento de la luz. Ya estas teorías anteriormente fueron explicadas por mis compañeros, pero es necesario que les resuma en sí estas dos teorías importantes, ya que ayudan a entender sobre el tema de la naturaleza dual de la luz. Bien, como primera tenemos la teoría ondulatoria y como segunda la teoría corpuscular o la de partículas. La teoría ondulatoria propone que la luz es una onda electromagnética que se propaga a través del espacio. Esta también explica fenómenos como la interferencia y la difracción, que son características de las ondas. Por segunda tenemos a la teoría corpuscular o la de partículas, que esta sostiene que la luz está compuesta por partículas llamadas fotones. Esta teoría ayuda a explicar fenómenos como la reflexión y la refracción, que se pueden entender mejor si se considera que la luz está compuesta por partículas. El avance de la comprensión de la naturaleza dual de la luz se produjo a inicios del siglo XX, con el desarrollo de la mecánica cuántica. La teoría cuántica afirma tanto la teoría ondulatoria como la corpuscular, o sea que estas son válidas, pero en diferentes contextos. El experimento de la doble rendija muestra que los patrones de interferencia, incluso cuando se envía fotón por fotón, es un ejemplo clásico de la dualidad onda-partícula y respalda la idea de que la luz exhibe comportamientos tanto de ondas como de partículas. En sí, en resumen de todo esto, la naturaleza dual de la luz es una manifestación de la mecánica cuántica, donde las partículas, o sea los fotones, también exhiben comportamientos ondulatorios. Ahora les voy a hablar sobre los científicos que aportaron a esta teoría de la naturaleza dual de la luz. Uno de los primeros que contribuyó en esta idea fue Thomas Jones. Él fue un científico británico del siglo XIX. Él realizó el famoso experimento de la doble rendija, que mostraba los patrones de interferencia de la luz y también respaldaba la teoría ondulatoria. Como les había mencionado anteriormente, el concepto de la dualidad onda-partícula se desarrolló más fue en el siglo XX, con el surgimiento de la mecánica cuántica. Albert Einstein, él fue uno de los fundamentales al proponer la idea de que la luz también podría comportarse como partículas cuantizadas llamadas fotones. Ya por último, Louis de Broglie,
extendió la dualidad onda-partícula a todas las partículas, o sea, proponiendo que los electrones y otras partículas también pueden mostrar comportamientos ondulatorios. En conclusión, la contribución de todos estos científicos, incluyendo John, Einstein y de Broglie, junto con el desarrollo de la mecánica cuántica, ha llevado a nuestra comprensión moderna de la dualidad onda-partícula en el comportamiento de la luz y otras partículas subatómicas. Muchas gracias por su atención.